Bien, hoy vamos a ver un problema de caída libre y vamos a ver cuáles son los elementos que afectan en los problemas de caída libre. Bien, uno de los elementos que interviene en los problemas de caída libre es el tiempo, ¿sí? El tiempo en este caso va a estar dado en segundos. Otro de los elementos que interviene es la velocidad, la cual va a tener como unidad de medida metros sobre segundos. Vamos a tener una velocidad inicial y una velocidad final. Otro de los elementos es la altura o el desplazamiento vertical y este va a estar representado por la letra H. Después, otro factor que va a intervenir va a ser la aceleración, ¿sí? Que en este caso la aceleración va a estar dada por la gravedad en los problemas de caída libre. La gravedad tiene un aproximado de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y lo importante para destacar en este punto es que la aceleración, la unidad de medida de la aceleración, va a ser metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Bueno, el problema que vamos a resolver hoy dice, un coco se desprende de un árbol y llega al suelo en 1,5 segundos. ¿Qué altura tiene la palmera y con qué velocidad llega el coco al suelo? Lo primero que vamos a hacer es realizar un gráfico aproximado para poder representar la situación. La línea roja en este caso representaría el trayecto que realiza el coco desde el momento en el que se desprende hasta llegar al suelo. Otra de las cosas que podemos hacer también es destacar un dato importante que nos brinda el problema, que es que todo ese trayecto, el trayecto que realiza el coco desde que se desprende hasta que llega al suelo, dura 1,5 segundos, ¿sí? Entonces destacamos que el tiempo va a ser 1,5 segundos y vamos a buscar la altura y la velocidad final. Bueno, la primera pregunta nos decía qué altura tiene la palmera, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es buscar la altura recordando un poquito la fórmula que teníamos que tener en cuenta para hallar la altura, ¿no? Bueno, la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Algo importante para destacar es ese más que se encuentra en ese lugar, ¿sí? Porque este más puede convertirse en un menos dependiendo de cuál sea el movimiento del objeto del que se trate, ¿sí? Con el que estemos trabajando. Si el objeto se desprende hacia abajo, la gravedad va a ser positiva, o sea, la aceleración va a ser positiva. Si nosotros en vez de que el objeto esté en caída, el objeto está en subida, entonces la gravedad va a tener un signo negativo, entonces ese más se convertiría en un menos, ¿sí? Bueno, siguiendo con nuestro problema en particular, vamos a reemplazar los datos, ¿sí? Tenemos que ver la velocidad inicial es 0, porque el problema no nos dice con qué velocidad es lanzado el objeto, con qué velocidad es desprendido el objeto de la palmera, por un tiempo, que el tiempo, recordemos que teníamos que el tiempo era 1,5 segundos, ¿sí? Era un dato que nos brindaba el problema. Más un medio por la aceleración, que la aceleración en este caso habíamos dicho que era la gravedad, y que la gravedad era un aproximado de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿sí? Porque bueno, el tiempo ya habíamos dicho que era 1,5 segundos. En el próximo paso lo que vamos a hacer es cancelar los segundos al cuadrado y ya directamente nos queda todo en función de metros, ¿sí? Resolviendo nos va a quedar en limpio que la altura de la palmera es de 11,02 metros. Vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿con qué velocidad llega el coco al suelo? Recordamos un poquito la fórmula de velocidad. La fórmula de velocidad final era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y acá en esta fórmula también tenemos que destacar lo mismo que en la parte anterior. Ese más se puede convertir en un menos siempre dependiendo de la trayectoria del objeto, ¿sí? Si va para arriba o si va para abajo. Bien, pensando en nuestro caso particular, vamos a reemplazar los datos. Sabíamos que la velocidad inicial iba a ser 0, que la aceleración, que en este caso era la gravedad, era 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por 1,5, que 1,5 era el tiempo dato.
Entonces, resolviendo, primero cancelamos los segundos, ¿sí? Y nos va a quedar la velocidad en función de metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, resolviendo nos va a quedar que la velocidad final, o sea, la velocidad con la que el coco llega al suelo, es de 14.7 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, pasando en limpio, nos va a quedar que la altura de la palmera es de 11,02 metros y que la velocidad final va a ser de 14.7 metros sobre segundos al cuadrado.